Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 86. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo quinto. Temporalidad e historicidad. Párrafo 72. Exposición ontológico-existencial del problema de la historia. Todos los esfuerzos de la analítica existencial están orientados a una sola meta: encontrar una posibilidad de respuesta para la pregunta por el sentido del ser en general. La elaboración de esta pregunta demanda un acotamiento del fenómeno en el que se vuelve accesible eso que llamamos el ser, es decir, del fenómeno de la comprensión del ser. Esta comprensión pertenece a la constitución de ser del Dasein. Tan solo cuando se haya interpretado este ente en forma suficientemente originaria, será posible conceptualizar la comprensión del ser implicada en la constitución de su ser, y plantear sobre esta base la pregunta por el ser que en esa comprensión se comprende y por los supuestos de ese comprender. Aunque muchas de las estructuras del Dasein quedan todavía oscuras en su detalle, podría parecer, sin embargo, que con la aclaración de la temporalidad como condición de posibilidad originaria del cuidado, ya hemos alcanzado la originalidad requerida para la interpretación del Dasein. La temporalidad fue sacada a luz tomando en consideración el modo propio del poder estar entero del Dasein. La interpretación tempórea del cuidado fue luego confirmada mediante la demostración de una temporalidad del estar en el mundo, ocupándose de él. El análisis del modo propio del poder estar entero reveló la cooriginaria conexión de muerte, culpa y conciencia, enraizada en el cuidado. ¿Puede el Dasein ser comprendido de un modo todavía más originario que el modo como es comprendido en el proyecto de su existencia propia? Aunque hasta este momento no vemos ninguna posibilidad de un planteamiento más radical de la analítica existencial, se suscita, sin embargo, un grave reparo, precisamente respecto de la precedente discusión del sentido ontológico de la cotidianidad. ¿Ha sido efectivamente llevado el todo del Dasein? ¿Ha sido efectivamente llevado el todo del Dasein desde el punto de vista de su modo propio de estar entero, al haber previo del análisis existencial? Es posible que el cuestionamiento relativo a la integridad del Dasein haya alcanzado una auténtica claridad ontológica. Es posible que la pregunta haya encontrado incluso su respuesta en virtud de la orientación al estar vuelto hacia el fin. Pero la muerte no es sino el término del Dasein, o, dicho formalmente, uno de los términos que encierran la integridad del Dasein. El otro término es el comienzo, el nacimiento. El todo que buscamos no es otra cosa que el ente que se despliega entre nacimiento y muerte. De esta manera, la orientación tomada por la analítica, a pesar de su tendencia al estar entero existente y de la genuina explicación del modo propio e impropio del estar vuelto hacia la muerte, ha sido hasta este momento unilateral. El Dasein fue tematizado tan solo en cuanto existe, por así decirlo, hacia adelante, y deja tras de sí todo lo sido. No solo quedó sin consideración el estar vuelto hacia el comienzo, sino además, y sobre todo, el extenderse del Dasein entre el nacimiento y la muerte. En el análisis del estar entero, quedó precisamente sin considerar la trama de la vida, esa trama en la que, sin embargo, el Dasein está envuelto constantemente. Deberemos entonces, si bien lo que llamamos la trama entre el nacimiento y la muerte está completamente oscuro desde un punto de vista ontológico, retirar la afirmación de que la temporalidad es el sentido de ser de la integridad del Dasein, o nos dará, por el contrario, la temporalidad, tal como ha sido dilucidada, precisamente el fundamento para orientar en una dirección inequívoca la pregunta ontológico-existencial que interroga por esa trama. En el campo de estas investigaciones, quizá sea ya una ganancia que aprendamos a no tomar los problemas demasiado a la ligera. ¿Qué puede parecer más sencillo que caracterizar la trama de la vida entre el nacimiento y la muerte? Consiste simplemente en una secuencia de vivencias en el tiempo. Pero si se examina más detenidamente esta forma de caracterizar aquella trama y, sobre todo, su premisa ontológica, se llegará a un extraño resultado.
En esta secuencia de vivencias, solo es propiamente real la vivencia presente en el ahora de cada momento. En cambio, las vivencias pasadas y las vivencias por venir ya no son reales o no lo son todavía. El Dasein recorre el lapso de tiempo que le ha sido concedido entre el nacimiento y la muerte en tal forma que, siendo cada vez real solo en el ahora, atraviesa a saltos, por así decirlo, la secuencia de ahoras de su tiempo. Por eso se dice que el Dasein es temporal. En este continuo cambio de vivencias, el sí mismo se mantiene en una cierta identidad. En la determinación de lo que permanece y de su posible relación con el cambio de las vivencias, las opiniones discrepan. El ser de esta trama cambiante y permanente de las vivencias queda indeterminado. Pero en el fondo, en esta caracterización de la trama de la vida, se afirma, quiera o no reconocerlo, un ente que está ahí en el tiempo, aunque, por supuesto, un ente no cósico. Teniendo presente lo que bajo el término de temporalidad hemos dilucidado como sentido de ser del cuidado, resulta claro que, si se sigue el hilo de la interpretación vulgar del Dasein, justificada y suficiente dentro de sus límites, no solo no es posible realizar un genuino análisis ontológico del extenderse del Dasein entre el nacimiento y la muerte, sino que ni siquiera es posible plantearlo como problema. El Dasein no existe como suma de realidades momentáneas de vivencias que se van sucediendo y van desapareciendo. Tampoco se trata de que esta sucesión vaya rellenando paulatinamente un cierto trecho. Porque, ¿cómo podría este espacio intermedio estar ahí si en cada momento solo es real la vivencia actual y si los límites de ese espacio, es decir, el nacimiento y la muerte, carecen de realidad en cuanto son algo pasado o por venir? En el fondo, la concepción vulgar de la trama de la vida no piensa tampoco en un marco que se extendiese fuera del Dasein y lo rodease, sino que lo busca, con toda razón, en el Dasein mismo. Pero la tácita suposición ontológica, según la cual este ente sería algo que está ahí en el tiempo, arruina todo intento de aclaración ontológica del ser entre el nacimiento y la muerte. Lejos de recorrer, precisamente a través de las frases de sus realidades momentáneas, una trayectoria y un trecho de la vida, que de alguna manera ya estuviese en ahí, el Dasein mismo se extiende, de tal modo que su propio ser queda constituido, desde un comienzo, como extensión. En el ser del Dasein se encuentra ya el entre del nacimiento y la muerte. En cambio, no se trata en modo alguno de que el Dasein sea real en un punto del tiempo y que, además, esté rodeado por lo no real de su nacimiento y de su muerte. Comprendido existencialmente, el nacimiento no es jamás algo pasado, en el sentido de algo que ya no está ahí, como tampoco le pertenece a la muerte el modo de ser de lo pendiente que aún no está ahí, pero que vendrá. El Dasein fáctico existe nativamente, y nativamente muere también, en el sentido de estar vuelto hacia la muerte. Nacimiento y muerte, al igual que su entre, solo son mientras el Dasein existe fácticamente, y son de la única manera como ello es posible, en base al ser del Dasein como cuidado. En la unidad del estar arrojado y del estar vuelto rehuyente o precursantemente hacia la muerte, nacimiento y muerte se conectan en la forma de característica del Dasein. En cuanto a cuidado, el Dasein es el entre. Ahora bien, la totalidad estructural del cuidado tiene en la temporalidad un posible fundamento para su unidad. Por consiguiente, la aclaración ontológica de la trama de la vida, es decir, de la específica extensión, movilidad y persistencia del Dasein, debe intentarse en el horizonte de la constitución tempórea de este ente. La movilidad de la existencia no es el movimiento de un ente que está ahí, se determina a partir del extenderse del Dasein. A esa específica movilidad del extenderse extendido la llamamos nosotros el acontecer del Dasein. La pregunta por la trama del Dasein es el problema ontológico de su acontecer. Poner al descubierto la estructura del acontecer y sus condiciones de posibilidad tempóreo-existenciales significa alcanzar una comprensión ontológica de la historicidad. Con el análisis de la específica movilidad y persistencia que son propias del acontecer del Dasein, la investigación vuelve al problema que fue tratado inmediatamente antes
de la dilucidación de la temporalidad, a la pregunta por la estabilidad del sí mismo que hemos determinado como el quién del Dasein. La estabilidad del sí mismo es una manera de ser del Dasein y se funda, por consiguiente, en una específica temporización de la temporalidad. El análisis del acontecer conduce ante los problemas de una investigación temática de la temporización en cuanto tal. Si la pregunta por la historicidad nos hace remontar a estos orígenes, entonces queda decidido el lugar en que se sitúa el problema de la historia. Ese lugar no debe ser buscado en el saber histórico, como ciencia de la historia. Incluso cuando el tratamiento científico teórico del problema de la historia no apunta tan solo al esclarecimiento epistemológico del modo de aprehensión que es propio del saber histórico o a la lógica de la conceptualización de la exposición historiográfica, sino que se orienta también hacia el lado del objeto. Incluso en este planteamiento, la historia sigue, en el fondo, siendo accesible tan solo como objeto de una ciencia. El fenómeno fundamental de la historia, que subyace de antemano a una posible tematización por medio del saber histórico, queda así irreversiblemente abandonado. El modo como pueda la historia convertirse en objeto del saber histórico solo puede ser inferido a partir del modo de ser de lo histórico, a partir de la historicidad y de su enraizamiento en la temporalidad. Si la historicidad debe ser aclarada a partir de la temporalidad y, primordialmente, a partir de la temporalidad propia, entonces será esencial a esta tarea que solo pueda ser realizada por medio de una construcción, proyecto, fenomenológica. La constitución ontológico-existencial de la historicidad debe ser conquistada en contra de la tendencia encubridora que es propia de la interpretación vulgar de la historia del Dasein. La construcción existencial de la historicidad tiene su apoyo concreto en la comprensión vulgar del Dasein y encuentra una guía en las estructuras existenciales alcanzadas hasta aquí. La investigación se procurará, en primer lugar, por medio de la caracterización de las concepciones vulgares de la historia, una orientación acerca de los momentos que usualmente se consideran esenciales para la historia. Con esto deberá quedar en claro qué es lo que originariamente se designa como histórico, y de este modo se señalará el lugar desde donde debe llevarse a cabo la exposición del problema ontológico de la historicidad. Al acontecer del Dasein le pertenece por esencia la aperturidad y la interpretación. En este modo de ser del ente, que existe históricamente, se origina la posibilidad existentiva de una apertura y comprensión explícita de la historia. La tematización de la historia, es decir, su apertura historiográfica, es el supuesto para una posible construcción del mundo histórico en las ciencias del espíritu. La interpretación existencial de la ciencia histórica solo apunta a la demostración de su procedencia ontológica en la historicidad del Dasein. Solo desde aquí es posible fijar los límites dentro de los cuales una teoría de la ciencia orientada por el quehacer científico fáctico puede exponerse a las contingencias de sus cuestionamientos. El análisis de la historicidad del Dasein intenta mostrar que este ente no es tempóreo, porque dentro de la historia, el análisis de la historicidad del Dasein intenta mostrar que este ente no es tempóreo, porque esté dentro de la historia, sino que, por el contrario, solo existe y puede existir históricamente porque es tempóreo en el fondo de su ser. Sin embargo, el Dasein debe ser llamado tempóreo por el hecho de que está en el tiempo. El Dasein fáctico necesita y usa el calendario y el reloj aún antes de haber desarrollado un saber histórico. Experimenta lo que le sucede como si aconteciera en el tiempo. De igual manera comparecen en el tiempo los procesos de la naturaleza inanimada o viviente. Son intratempóreos. Podría, pues, parecer que antes de discutir la conexión entre historicidad y temporalidad, habría que proceder al análisis del origen del tiempo de la intratemporalidad en la temporalidad, análisis que hemos reservado para el próximo capítulo. Pero, a fin de quitarle a la caracterización vulgar del histórico, llevada a cabo con la ayuda del tiempo de la intratemporalidad, su carácter aparentemente obvio y exclusivo, será necesario, tal como lo exige, por lo demás, el contexto de la cosa misma,
que la historicidad sea, en primer lugar, deducida únicamente de la temporalidad originaria del Dasein. Ahora bien, en la medida en que el tiempo de la intratemporalidad también procede de la temporalidad del Dasein, historicidad e intratemporalidad se muestran como igualmente originarias. Así, pues, dentro de sus límites, la interpretación vulgar del carácter temporal de la historia conserva todos sus derechos. Después de esta primera caracterización de la marcha de la exposición ontológica de la historicidad a partir de la temporalidad, será necesaria la afirmación explícita de que la presente investigación no cree poder resolver el problema de la historia de un solo golpe de mano. La penuria de los medios categoriales disponibles y la incertidumbre de los horizontes ontológicos primarios se agudizan en la misma medida en que el problema de la historia es llevado a su enraizamiento originario. La presente meditación se contenta con indicar el lugar ontológico del problema de la historicidad. En el fondo, este análisis no pretende otra cosa que abrir caminos que contribuyan a fomentar la apropiación de las investigaciones de Dilthey, tarea que aún está pendiente para la generación actual. La exposición del problema existencial de la historia, necesariamente limitada, además de lo ya dicho, por su finalidad ontológico fundamental, tiene la siguiente articulación: la comprensión vulgar de la historia y el acontecer del Dasein. Párrafo 73. La constitución fundamental de la historicidad. Párrafo 74. La historicidad del Dasein y la historia del mundo. Párrafo 75. El origen existencial del saber histórico en la historicidad del Dasein. Párrafo 76. Conexión de la precedente exposición del problema de la historicidad con las investigaciones de Dilthey y las ideas del conde de York. Párrafo 77.